Muy buenas noches a todos, queridos amigos de Interjurídica. Gracias por ser parte de, pues, como siempre, de esta transmisión que tenemos el día de hoy. Gracias, en verdad. Y pues estamos aquí el día de hoy dando, como siempre, una entrevista con una gran personalidad que ya hemos tenido anteriormente y agradeciéndole su tiempo al maestro Juan Manuel Herrera Moreno. Gracias, en verdad, por ser parte de, ahora sí que esta, pues, temporada y que obviamente, pues, espero que les esté gustándoles todo lo que hacemos como cada miércoles. Y el día de hoy, pues, bueno, te agradecemos siempre estar conectados, sabiendo que ya hay gente conectada. Gracias, queridos amigos que nos siguen cada miércoles. Recuerda que el programa está hecho para ti y te pedimos por favor que pues mandes o hagas tus comentarios, tus preguntas. Es el objetivo que este programa sea para que nos retroalimentemos todos. Si tenemos dudas respecto de alguna especialidad, algún tema, por favor, en serio, comparte también, por favor, las preguntas que quieras. Comparte el video con el hashtag de Interjurídica, el ABC de tus derechos. Ya 14 años de Interjurídica que nos patrocina y también ya 5 años, en junio vamos a cumplir, de hecho, los primeros 6 años de Interjurídica TV o del ABC de tus derechos específicamente, que tengo el honor, la fortuna de verdad, de poder ser la, pues, conductora de este programa. Creo que la vida te pone en los lugares adecuados y correctos para cumplir un propósito de vida. Y no te das cuenta a qué vienes a este mundo a crear o qué es lo que vas a crear, y es una parte importante para nosotros, el saber a qué vienes realmente, cuál es el objetivo de vida. Y siempre, a veces es muy complejo este objetivo de vida porque en muchas ocasiones lo que pasa es de que no sabes ni siquiera qué vienes, y creo que uno de los objetivos de vida, bueno, en mi caso, ha sido tener este programa. Me siento feliz con esa situación y pues deseando obviamente que sí se cumpla el objetivo de vida con ustedes, que realmente les guste lo que hacemos y como te comento, pues obviamente el programa está abierto para ustedes. No sé si ya nos estamos viendo la página, porque veo que en la página de Facebook tenemos unos errores, Víctor, se ve tu nombre nada más y no nos estamos viendo ni Juan Manuel ni yo. ¿Nos puedes apoyar, por favor? Y bueno, compañeros, ya estoy viendo gente conectada. Gracias por sus mensajitos. Gracias. Ya están abiertos. Lix Raimundo dice, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Raimundo? Gracias por estar con nosotros. Si me escuchan, me pueden comentar si me escuchan, colegas, porque veo que en la imagen no nos vemos. Se ve nada más el nombre de Víctor. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Lorena Castro, buenas noches. Gracias a la profesora Gilda y al equipo de Interjúrica por esas aportaciones tan valiosas. Un saludo respetuoso al licenciado Juan Manuel Herrera, que siempre nos comparte conocimiento tan útil por la vida en general. Gracias, Lorena, parte de nuestros interalumnos ya. Ponciano Chávez, buenas noches, maestra. Buenas noches, Ponciano. Un gusto saludarte como cada miércoles que te conectas. Qué padre tener ya nuestros seguidores base, nuestros seguidores que están siempre, pues cada miércoles con nosotros. Compartan por favor este video, espero que les guste. Y el día de hoy, pues siempre tenemos temas súper importantes y vamos a hablar de un tema que realmente han sido cursos de interjurídica, diplomados, pero aquí nuestro profesor el día de hoy nos miente a ¿qué es el objetivo de este video? Que compartamos de forma gratuita porque el universo es grande, el universo nos da mucho en diferentes situaciones, muchas posibilidades, y a veces tenemos que compartir lo que podamos también, ¿verdad? Si no está en nuestras manos, pues a veces es muy complejo, pero si el universo te da, hay que dar más a la gente, y esto lo hacemos a través de este programa. Detección de la conducta antisocial en niños y adolescentes a través de la psicología y grafología. ¿Por qué esos temas? Porque nuestro experto es psicólogo y es grafólogo por parte de Interjurídica, y experto en lenguaje no verbal. Además que me acaba de decir que el día de hoy acaba de concluir también su maestría, ya le dieron sus calificaciones. Entonces un aplauso para el maestro Juan Manuel Herrera y un reconocimiento por su esfuerzo. Adelante, querido Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, maestro, nuevamente por darme esta oportunidad de estar aquí con su programa, estar aquí con estos interescuchas y nuevamente pues aquí estamos para tocar un tema que puede traer diferentes factores, diferentes maneras de entender la realidad que están viviendo nuestros hijos y la cuestión también de cómo nos vamos a ir comportando ante estas conductas que a veces son difíciles de entender, a veces son difíciles de captar. Y pues ante estos hechos que hemos estado platicando comúnmente, por ejemplo, este niño que mató a su compañerito por un videojuego, por una cuestión de perder una partida de este videojuego, ¿cómo fue capaz de ir a su casa, traer una pistola y dispararle?
Este niño también, el que sucedió en Monterrey, el que sucedió también en la zona de La Laguna, en Guadalajara. Y muchas veces estos factores pasan desapercibidos, ya sea dentro de los maestros o de los mismos padres. Y esto es una manera de apoyar a la sociedad, apoyar a estas personas que no saben a veces qué hacer o cómo identificar estas conductas. Así es que Juan Manuel es lastimoso, Juan Manuel, y tú lo sabes, hablaba con mi esposo hace una hora, 2 horas, de cómo los valores han sido cambiantes. Hace 6, 7 meses tenía unos problemas él con unos pasantes, unas situaciones con los pasantes, y me decía, ¿por qué me está pasando ahorita esto cuando antes no me pasaba? Y su fe tiene más de 10 años, ¿no? Yo le decía, sí, pero ¿qué crees? Los pasantes en derecho de hace 10 años tienen otro tipo de pensamiento y sistema de valores que los de hoy, ¿cierto, Juan Manuel? Lo mismo pasa con los niños y adolescentes. El mismo generacional de la gente de 40, de 50, es muy diferente a la situación y el pensamiento y a los valores que tiene la gente hoy de 20, de 15, ¿no? Antes, de 20 a 25 años, pues eso de irte de fin de semana y quedarte en la casa de los amigos era muy complejo a los 15, 18 años. Hoy en día se ve constantemente, ¿no? Como no hemos visto muchas historias donde niños, adolescentes desaparecen de una fiesta, de un bar, pero era una constante en sus vidas, ese tipo de pensamiento de 17, 18, 19 años, pues ya están en lugares así proclives a ser víctimas, ¿cierto? ¿Qué es lo que Correcto. pasa entonces con ese mismo generacional? ¿En qué momento somos, nosotros se puede explicar a grandes rasgos, el sistema de pensamiento, cómo va cambiando de un niño, de qué edad eres niño, de qué edad eres adolescente? Y obviamente, pues eso que hablamos del abismo generacional, Juan Manuel, adelante. Sí, lo que primamente tenemos que ver que, como usted menciona, maestro, no es que los valores se hayan perdido, sino simplemente, bien lo dice, han cambiado. El segundo aspecto, estos valores, incluso con el entorno cultural, el entorno situacional que estamos viviendo, el regresar de una pandemia, el regresar de una generación que muchas veces dicen que nosotros somos la generación que nos golpearon nuestros papás y nuestros hijos, así se dice a esta generación Y. Tiene mucho que ver con estos factores que se han vivido después de digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que trae consigo un cambio generacional con estos movimientos del 68, del 70, que se quiere buscar otra forma de pensar. Posteriormente viene la nueva generación que dice, no, pues sabes que hay que tratar de vivir el día, hay que adaptarse a las circunstancias, que es la generación Y. La generación Z nace en un proceso que tiene que ver con cuestiones de tecnología y los millennials pues ya traen el chip integrado y estos los centennials que son los nacidos a partir del 2012 para la fecha o estos niños que nacieron junto con la pandemia pues tienen otra forma de ver la realidad y cada vez que se ve la realidad pues se ve más esta cuestión de la objetividad en la cuestión de más que luchar por uno mismo, se está luchando por conseguir likes, por conseguir algún reconocimiento. Y lo estamos viendo ahorita con estos retos que están en TikTok de tomarse el diazapán a ver quién se queda más prendidos. Que sea más importante, por ejemplo, un like que su propia vida, que su propia integridad o que su propia familia. Eso es bien fuerte, ¿no? Como a veces ya también pasa una cosa muy rara, la valoración de la vida, ¿no? Como las personas, quizá adolescentes, niños ahorita, en esta época, querido amigo, valoran la vida como de una forma muy, ¿cómo lo digo? Como si no fuera Efímera. importante, muy efímera, ajá, esa es la palabra correcta. Este reto que hacen con este medicamento, que es con el objetivo de que pues ellos tengan como un trance, me imagino, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque hoy en día, por ejemplo, porque hoy en día hay más suicidios de adolescentes que antes, Juan Manuel? Tiene que ver mucho con la cuestión de la disciplina, tiene que ver mucho con la cuestión cultural y algo muy importante. Cuando yo estaba en el seminario, hicimos un estudio por qué se suicidaban las personas. Y las cuestiones por una de las que se suicidan es porque pierden el valor ante la sociedad, se sienten que no, la sociedad no los merece, o estas cuestiones de frustración que a veces tienen las redes sociales, de poner estos, digamos, logueros, tiktokeros o YouTube, que tratan de poner una vida plácida, placentera, fácil, en yates, en Exacto. comidas, pues hace que tu percepción, tu objetividad es que ya no quieras tener una carrera, sino hacer videos.
Otro de los aspectos muy importantes que tiene que ver es la manera que se están educando. Antes no es que sea correcto o incorrecto, sino simplemente están cambiando los paradigmas y los paradigmas antes la mamá era la que se veía con ellos, ahorita tienen que trabajar los dos para poder sostenerlos. Y muchos de los padres pues tienen más importancia el tener que el ser, entonces es otro de los factores que van cambiando. Y por último, pues las políticas sociales, las políticas, digamos, eh, públicas que a veces los gobiernos ponen no tienen este impacto. Por ejemplo, nuestro presidente tiene una política muy acertada en cuestión de quitar la cuestión de intermediarios, pero de todo, quita intermediarios, pero no da la solución. Otro de los aspectos es que muchas de estas políticas públicas no se les pregunta realmente a la gente o a gente que esté viviendo la situación y de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus experiencias, quieren imponerlos. Y esto no solamente el presidente de la República de México, sino también a nivel nacional, con los gobernadores o a nivel internacional con otros presidentes. Quieren, desde acuerdo de su perspectiva, desde su filosofía, poner estas políticas que a veces no tienen impacto para contrarrestar lo que es la cuestión de la delincuencia. Exacto, y bueno, hablar un poquito de que sí tiene que ver mucho la política, ahora sí que la política económica y la política que toma nuestro presidente y toda la gente respecto al impacto social que tenemos, porque bueno, yo veo muchas cosas por las que a veces siguen delitos. Número uno, la parte del capitalismo desmedido. Nos venden prácticamente los días del Buen Fin, el 24, el 31 de enero, que es el último día del año, ahora el Día de Reyes, ahora el 14 de febrero que ya está por venir, nos ven en el 10 de mayo, bueno, un capitalismo desmedido que creo que no es necesario, o sea, no es necesario tener que gastar dinero en esas fechas con el objetivo de endrogarte, ejemplo, el Buen Fin y el Año Nuevo, de tener que endrogarte con una televisión, con una pantalla, con un Xbox, con cosas que creo que son efímeras, sé que son necesarias, una cama, cómo es necesario dormir bien, una pantalla es buena para una diversión y un Xbox lo mismo, pero ¿qué pasa cuando el salario está castigadísimo, Juan Manuel? Y en el caso de los empresarios estamos castigados. Y lo voy a hablar de primera mano por el hecho de que la verdad mi esposo es un gran profesionista en materia fiscal, un excelente especialista en esta materia, y hacemos los análisis de la criminalidad en mi tema, lo envolvemos con lo que él sabe y ejemplo. Creo que todos sabemos, me gustaría saber su opinión, querido interseguidor. ¿Qué opina usted? Tenemos que este año subió el salario mínimo, ¿no? Teníamos un salario de menor a 137 pesos y ahorita subió a 207 pesos y algo. El mínimo básico, porque el especializado está hasta en 300 pesos. Bueno, aquí voy con esto. En el año 2020, Juan Manuel, se inició una pandemia, ¿cierto? Que mantuvo a las empresas teniendo que darles empleo forzosamente a sus empleados sin correrlos porque te metías en un problema laboral, sosteniendo quizá un descuento, etcétera. Pero las empresas tuvieron que aguantar 2020, 2021 y parte del 2022. Apenas en el 2022 se abre la apertura más a las empresas de todo tipo, porque se abrieron ciertos sectores como la educativa, como en nuestro caso, como empresas quizá que no eran de primera necesidad, estuvieron cerradas y tenían que aguantar el peso de todo lo que eran sus gastos, que eran tanto empleados como salarios, como IMSS, como además todo lo que conllevaba de cuestiones de seguir pagando el predial, el agua, la renta todo. Ok, las empresas están apenas estabilizando en el 2022. 2023 le dicen, ¿sabes qué? Ahora, no, antes de terminar el 2022, ¿qué crees? Ahora tus empleados no tienen solamente 6 días. A partir del 2023 van a tener 12 días de vacaciones. Y así seguirán aumentando 2 días. Ok, o es decir, ahora una empresa que tenía que pagarte 6 días de vacaciones posiblemente tendrá que pagar ahora 12 el siguiente año. Y lo peor, de esa prima vacacional que tendrás que aumentarla, ¿cierto? Y aún más, ahora tendremos que pagar 207 pesos mínimo de salario. Es decir, si tú a tu empleado le pagas menor a eso, estás incurriendo en un delito si es asalariado, lógicamente está en ese régimen, ¿no? Fíjate bien, cómo las empresas ahorita, y más las cuestiones fiscales que están pasando, muy fuertes fiscalmente hablando de retenciones, aumentó muchas cosas, ahora tienen que enfrentarse a una situación económica, que ahora las empresas, pues yo apenas estoy recuperándome del COVID, ahora el presidente me dice que tengo que pagar 1,207. Se escucha muy bien para la parte de las personas físicas, pero ¿qué creen? Las empresas van a tender a cerrar, no van a poder sostener. O sea, tú me dices, si yo tengo 3 empleados y tengo que pagarles 207 pesos, de 137 a 207, 70 pesos, aumentarles, bueno, son 3 empleados, me va a costar 210 al día. Por ahora, imagínate a las empresas que tienen 50, 100 empleados. ¿Cuánto no va a aumentar?
¿Qué va a pasar? Va a haber despidos, mucho despido. ¿Y qué creen? Todos gastamos en el 2022 muchísimo dinero, nos comprometimos inclusive a comprar una moto, un carro que no puedo pagar. ¿Y qué pasa? Cuando en algún momento hace años el sueldo del papá era suficiente en muchas ocasiones, esto estoy hablando obviamente de familias conformadas con papá y mamá, porque hay mujeres valiosísimas que no necesitan que un hombre les esté pagando nada. Esas mujeres, mis respetos al 100. Pero ¿qué pasa cuando había la oportunidad de mamá quédate en casa, edúcalos, cuídalos, llévalos a la escuela, actividades recreativas adicionales, está ahí todo momento y checa qué es lo que está pasando, qué observan, qué ven, etcétera. Pero ya se rompió este ciclo realmente en el año 90, Juan Manuel. Ya en los 90 empezó a no haber esa posibilidad porque se devaluó la moneda y tuvo mamá que salir a trabajar, porque los créditos hipotecarios, los créditos de inmobiliarias y crediticios tuvieron, se subieron, se inflamaron y ahora mamá tiene que salir a trabajar y apoyar al papá. Aquí el tema es que, bueno, salía en un horario de un empleo de secretaria, algo, 8 horitas. Bueno, me voy temprano, llego a los niños, regreso pues a buena hora, 5 o 6 de la tarde. Y sigo viendo, ¿no? Aunque ya va a ser menos tiempo con ellos, se lo encargo a la abuelita, a la tía, y sigo viendo qué hacen estos niños, cuál es su interacción. Pero ¿qué crees? Pasa que la vida cada vez es más cara y con 8 horas diarias no le bastaba a la mamá. Ahora 10, ahora 12 horas. ¿Qué pasa en esa interacción? Que el capitalismo desmedido hace a veces que dejemos lo más por lo menos, como diría mi abuelita. Sí es muy importante una vida cómoda, es muy bueno que vaya tu hijo a una escuela, a un colegio de paga. Pero ¿qué pasa cuando no lo puedes pagar? Y para ello descuidas el tiempo, ¿no? Porque ¿cuántas familias realmente hemos visto hoy en el parque, Juan Manuel? ¿Cuántas gentes vemos en actividades de ese tipo? Creo que el gobierno de la Ciudad de México es de los pocos que desde hace 2 décadas iniciaron un poquito con el corredor de bicicletas, que eso ayuda mucho a la participación de prevención del delito, de convivencia familiar, pero no todos pueden. Hay gente que en sábados trabaja y en domingo trabajamos, como Manuel, tú mismo das clases aquí en Interjudica domingos. Y muchos de nosotros, yo en mi caso también a veces trabajo. Esto considero que es un gran impacto a la situación del rompimiento de las redes de apoyo que tenemos con papá, mamá e hijos. Este triángulo se va desbaratando, porque aunque bien se lo dejas al abuelito, al tío, que luego a veces pasa que ellos, uno, no tienen ya la edad para estarlos cuidando, los abuelos no tienen por qué. Dos, no están modernizados, porque yo quiero que tú me digas, Juan Manuel, ¿un abuelito sabe cuenta de Facebook? ¿Sabe cuenta de Instagram? Realmente no. ¿Cómo va a detectar si el niño está en peligro? Esa es mi posición respecto a que creo que a veces eso es parte de las políticas que creo que toma el gobierno o que no toma el gobierno correctamente y sabiamente. Debería de haber una, y luego aparte remátala, Juan Manuel, que en el año 2022 el gobierno federal, representado por nuestro gran presidente, quitó las estancias infantiles de donde obviamente las madres trabajadoras dejaban a sus hijos. O sea, un peor golpe a la sociedad y un partido a la situación de, pues, comisión de hechos delictivos, Juan Manuel, porque hoy en día los niños ya no había dónde dejarlos y la mamá trabajaba. Esos considero que son incidencias de impacto social, que ahí es donde el Estado se equivoca y precisamente por eso viene la criminalidad y las situaciones, como lo de impacto social a la familia. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, maestra, como le comentaba, ¿por qué se suicidaban? Les decía este estudio que se habíamos hecho en Ciudad Juárez, porque pierden la cuestión como de la sociedad, el valor, porque cada vez las cosas están más caras, es más difícil entender, es más difícil obtener estos recursos para satisfacer unas necesidades que el capitalismo nos lo está marcando. Segundo, se Así pierde es. la necesidad de la relación con la familia por estos enormes tiempos que pasan los papás trabajando. Se empiezan las frustraciones porque ¿qué van a hacer? Pues se van a buscar lo que no tienen la familia, el amor ahí adentro y pues qué es lo que más fácil para poder conseguir. Imagínense, maestra, desde el que estaba en la secundaria, el que estoy hablando en la secundaria, tercero de secundaria, una persona que se dedicaba a tráfico de estupefacientes. Y le comentaba, le decía, oye, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué no terminas una carrera? Y me decía, yo prefiero, él venía de la sierra, yo soy originario de Parral, Chihuahua, decía, yo prefiero pasarme de 3 a 5 años de mi vida bien a pasarme toda mi vida jodida. Entonces, Algo que imagínense dicen. desde ahí empieza cada vez estas cuestiones. ¿Y para qué? Para conseguir aquello que el entorno, la sociedad me está diciendo. Y esto nos está llevando pues a estas cuestiones de conductas antisociales que cada vez en niños, niñas y adolescentes pues lo van llevando a una sociedad que cada vez es más agresiva, más peligrosa, más violenta y más desordenada en esta cuestión.
También, ¿qué es lo que se tiene que hacer con los papás? Pues no, a veces no tenemos este tiempo, pero hay que buscar darles tiempo de calidad. La segundo aspecto que tenemos, pues es como usted mencionaba, maestra, que esta parte en la cual los dos tienen que trabajar, ya John Bowlby nos hablaba de estos tipos de apego que se suceden en la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño, al dejarlo con otra, con la mamá, no en unas instancias que es gente preparada, que, bueno, que eso esperábamos que la gran mayoría, pues no se siente validado, no se siente satisfecho sus necesidades. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tener estos, digamos, tipos de apego evitativo. ¿Cuáles son estos tipos de apego evitativo? Pues es aquel niño que se siente rechazado por su papá. ¿Cuántos en la pandemia los niños no se les aprendió o no se les estudió o no se les ayudó con estos duelos perdidos de sacarlo de su escuela, de que no pudieran jugar? ¿Y qué hicieron los papás? El papá llegaba a su casa, su mamá, no me molestes, estoy cansado, porque el papá estaba preocupado por la muerte de un familiar, por cómo llevar dinero y no contagiarse. ¿Cuál es el segundo? El desorganizado. Es estas madres que atienden al niño, luego al ratito dice, o no lo atienden, espérate un momento, pero es que tengo a mi mamá, que te esperes, y le empiezan a gritar, es esta cuestión, Sí, y luego al ratito está la mamá arrepentida. Entonces, forma una simbiosis o una relación de desorganizado. Y está la cuestión ambivalente, el niño pues no se siente atendido, sino de repente lo deja a la mamá que lo resuelva todos estos problemas. ¿Y qué va a hacer? Pues va a ser una persona con miedo. Del evitativo y del desorganizado, pues se van a generar trastornos a la larga, y muchos de estos trastornos, pues estamos hablando de lo que es este trastorno antisocial, por lo cual nos llevamos a estar aquí. Si nosotros, maestro, en este sentido, pues, ¿qué podríamos de hacer con estas conductas antisociales? Pues identificarlas, detectarlas desde la temprana edad. ¿Por qué? Porque un comportamiento desviado, podemos nosotros atenderlo, ya sea un especialista, ya puede ser un maestro, ya sea alguna persona que esté preparada. ¿Qué consiste estas formas o estas conductas antisociales? Pues son conductas que constantemente pues son repetitivas en contra de las normas, en contra de las reglas, en capacidad de resolver por sí mismo estos conflictos. Si nosotros vemos que es una conducta antisocial, pues es una conducta de generalmente violentas, agresivas e impulsivas para perjudicar o para obtener ciertas ganancias, incluso ganancias secundarias, desde esta rebeldía. Una conducta antisocial es aquella que me lleva a no cumplir las normas, a tender a conseguir cualquier objetivo, cualquiera de estas, digamos, paradigmas que nos pone la sociedad a costa de nuestras violentar, a costa de nuestros insatisfacciones o creernos que podemos buscar la manera de conseguirlos sin importar la relación con los otros. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas al no poder tener estas cuestiones que nos ponen las redes sociales o el capitalismo? Pues se van a sentir con estos derechos de conseguirlo. ¿Y qué pueden hacer? Pues van a tener que violentar los derechos públicos y privados de las demás personas. En, así es- es. en esta cuestión, por ejemplo, maestra, en los niños las conductas antisociales se dan en el 9% y en las mujeres en un 2%, para más o menos tener esta idea de ubicarnos en este contexto. ¿Por qué se da más en los hombres? Pues esta capacidad de la testosterona, ahí tendríamos que entrar un poquito a neurociencias, a la Neurobiología. Ujú. neurofisiología, que está más marcada en la cuestión de esta forma de interactuar con el entorno. Nos, Así es, Samuel. Sí, es que se te corta un poquito. Ahí ya. A ya. ver, empiezas a hablar. Ajá. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, maestro? Primeramente, tendríamos que diferenciar cinco aspectos, porque muchas veces también estas conductas antisociales se confunden la terminología. ¿Y qué tenemos que ver primeramente? Pues tenemos que ver, por ejemplo, es una persona asocial. ¿Qué es una persona asocial? Pues es una persona que por sus propios, digamos, decisiones se aleja de la sociedad o se aleja de las personas. Una persona disocial, pues es una persona que tiene estos problemas para interactuar con los demás, con la sociedad, y es un trastorno que se ubica normalmente dentro de la infancia y dentro de la adolescencia, que posteriormente se va a convertir en este antisocial, que es un trastorno de personalidad.
Y tenemos el insociable, que es esta persona, ¿cómo le podríamos decir? Esta persona que la sociedad lo rechaza, es decir, estas personas que están como amargadas, frustradas y que cuando le preguntan, no, ¿qué quieres? Mejor en la sociedad los evita. Y para el último término que tendríamos que como tener en este contexto es el parasocial, que es esta persona, digamos, exageradamente social, que necesita a los demás para interactuar, que se siente solo y trata de buscar a los demás para conseguir o para satisfacer estas necesidades. Entonces tenemos el antisocial, que es un trastorno de personalidad que va a violentar, va a romper las reglas. El asocial, que pues por decisión propia está alejándose de las demás personas. ¿Cuántas personas ahorita la pandemia nos llevó a ser mucho asocial? Y en mi caso también, por ejemplo, yo casi no salgo de la casa porque yo todas las clases los doy en las mañanas en una universidad, ¿no? Por aquí, en Interjurídica y en otras dos instituciones, y todos los doy desde aquí. Entonces, cuando a veces salgo, digo, híjole, Si hay ya eres tanta asociado, gente. aumentó tu asociabilidad. Sí, mi asociabilidad. Muy bien. Y el disocial, pues es este antisocial, pero que parte de los niños y adolescentes, que después se convierte en un antisocial. Y el insociable, pues es esta persona que la sociedad pues lo rechaza porque para evitar conflictos. Y el parasocial, pues es esta persona que va a convivir exageradamente con los demás. Entonces, desde ahí tendríamos que partir desde esta cuestión de cómo definir estas relaciones con lo social. No sé Así si es. tengan alguna pregunta los muchachos antes de pasar a la siguiente parte. A ver, compañeros que están conectados en Facebook, recuerden que el programa está hecho para ti. Por favor, hagan sus preguntas. Bienvenidos. Y tenemos, bueno, ya había leído preguntas por Interjurica TV. Y gracias a todos los amigos que se están pues agregando. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, saludos, bienvenidos. Noemí a Pliscuista Yáñez. Buenas noches, maestra. Es un placer escuchar al profesor Juan Manuel. Gracias, Noemí. Tenemos saludos por Interjurídica. Aurelia Moreno, que siempre Mi está mamá. pendiente. Tu mami es tu mami, ¿verdad? Pensé Sí. que era tu hermana. Ok, felicidades. Sonia Silva Rosa, saludos, maestra Gilda. Gracias, Sonia, igualmente para ti, saludos de donde quiera que estés. María Valencia Díaz dice, buenas noches, María, muchas gracias. Yacelín Martínez, buenas noches. ¿Cómo estás, Yacelín? Construlum, México, saludos, gracias. Laura García nos está viendo y María Valencia Díaz dice, es un problema muy serio. Se detecta a veces, pero se canaliza después al único hospital psiquiátrico, el cual rechaza reiteradamente, simplemente no hay cupo para un especialista súper complicado. Es la parte lamentable que nuestro sistema, híjoles, de salud es pésimo. Ya lo vimos en el COVID, que es pésimo. Ahora imagínate cuando hablamos de especialidades médicas como la psiquiatría, que aquí podríamos tener como que el apoyo, que debe haber un apoyo de psiquiatría infantil especializada y de psicología infantil especializada con una situación de un pase directo de las escuelas, directo a estos lugares. Sería importantísimo que con tu, ¿qué se llama? Inscripción que tienes en las escuelas, hagamos esto, que si se detecta una conducta antisocial o asocial, como ya nos mencionó Juan Manuel, por parte del docente, el directivo, hubiera una canalización correcta. Pero aquí viene, pues una situación muy importante. ¿Qué pasa si a lo mejor el papá y la mamá o el tutor estamos peleados con conceptos como estos? Aquí es donde tenemos esos tipos de programas que espero que les sirvan mucho. Compartan, por favor, con el que está el ABC de tus derechos. Recuerden que estamos también en YouTube y en el canal de Interjurídica, pues nos puedes buscar así. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos como papás no aceptamos que nuestro hijo tiene un problema de conducta? A ver, Juan Manuel, a mí me gustaría mucho que fueras muy enfático y quizá muy duro. Juan Manuel, ¿qué hacemos cuando ya en nuestras escuelas nos mandaron a llamar porque el niño tuvo un mal comportamiento? Cuando ya le pegó al amigo, cuando el directivo también ya lo dice, cuando inclusive tu abuelo, bueno, su abuela, su abuelo, tu tío te dice, oye, es un niño muy agresivo, no obedece, muy grosero. La verdad, Juan Manuel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo confrontar eso? Porque sé que te duele como papá o como mamá o como tutor que un niño tenga este tipo de comportamientos. ¿Cómo debemos de actuar ante esta situación? El hijo de Kobe tiene uno de los 7 hábitos de la persona excelente. Sacó un libro que se llama Los 7 hábitos de la familia y él narra una historia de la gallina de huevo de oro. ¿A qué se refiere con esto? Que muchos de los papás, bueno, primero cuento la anécdota de la gallina de huevo de oro. Pues es esto que una gallina de un día pone un huevo de oro
y el granjero se sorprende, agarra el huevo y que va y lo checa con el joyero del pueblo, el joyero le dice es 100% de oro. El día siguiente vuelve a poner otro, al día siguiente vuelve a poner otro. ¿Qué pasa? Que él quiere comprar un rancho y la suegra, la esposa y todos lo empiezan a presionar para que tenga más huevos para poder comprar esta hacienda. ¿Qué va a hacer? Pues él ve que cada día le está dando un huevo, pues él se desespera y abre la gallina para sacar más huevos, pues en el momento de abrirla, pues la mata. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con esta cuestión? Que por el hecho de poner una disciplina, una rigidez o por el hecho del qué dirán, nos olvidamos del niño y a veces es más importante poner una regla, poner una acción o un castigo antes de tener este diálogo con los niños. ¿Qué es lo que se tiene que hacer pues, cuando se detectan alguna de estas 12 comportamientos que les voy a mencionar? Pues tienes que acudir a un especialista. Como papá no lo sabes todo. Incluso uno pues, que ya estudió psicología, que está estudiando criminología, que tiene todas estas formaciones, pues a veces tiene que pedir ayudas. ¿Y cuáles son estos 12 comportamientos que podemos identificar si mi hijo es antisocial? Pues primero suelen infringir constantemente las reglas, las normas, siempre trata de evadirlas. Otro de los aspectos tiene comportamientos agresivos, se muestran los niños, el tercero muy hiperactivo, el cuarto tiene que ver con que no aceptan las normas en ninguna parte, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en la escuela, en ningún lado. Constantemente, al no aceptar las reglas, pues tienes tus fracasos de relación en la escuela, entonces viene este ausentismo también en la escuela, reprobaciones. Otra de las cuestiones también, como tienen esta formación con esta mamá que exagera, que la sobreprotege, pues no puede él resolver las situaciones, no sabe cómo resolverlo, entonces, ¿qué va a tener que hacer? Pues va a mentir, va a robar, se va a pelear por todo, va a tener frustración, y eso que le va a llevar para poder conseguir sus objetivos, que es la número 11, pues va a tener que no ser empático con los demás, no va a considerar a los demás para sus objetivos, y por último, el otro aspecto, pues tiende a lastimar a animales, a seres vivos. Estos 12 comportamientos, si tu hijo tiene 8 de estos o 6 de estos, pues tienes que acudir con un especialista, tienes que buscar ayuda, y no porque busques ayuda significa que seas mal padre. Si tú lo quieres resolver, ahí sí yo te diría que eres mal padre, porque no lo sabes todo, no tienes todo el Así es. conocimiento, tienes que pedir ayuda. Mm, ¿Qué pasa muchas veces estos padres? Tratan de cubrirlo, no, es que todos están mal, mi hijo es bueno, mi hijo y bueno, acabo de tomar un taller de psicoanálisis y nos decía mucho esta cuestión, este doctor en psicoanálisis, esta doctora en psicoanálisis, que la etapa más difícil, la etapa donde el ser humano es más cruel, pues es la infancia. Nosotros vemos a los niños como los niños, hay los angelitos, los buenos, los que tienen que ver como los más sanos. Y no, muchas veces esta etapa es la etapa más cruel de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no tiene los filtros. No tiene los filtros, no tiene formado un sistema de apoyo, su sistema neurofisiológico no está desarrollado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender estos filtros que nos ayudan a medir las emociones, a controlar? Pues es la parte frontal, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal nos ayuda a detener, a expresar las emociones, pero tenemos una mala noticia. Termina de desarrollar entre los 12 y 15 años. ¿Y qué pasa? Entre los 12 y 15 años se desarrolla, pero no madura. Y se termina de madurar hasta los 23 y 24 años. Si ahorita estamos viendo que a los niños les metemos videojuegos, les metemos frustraciones, no los resolvemos sus situaciones, pues esta parte prefrontal pues no se está desarrollando adecuadamente. Si los chavitos de 16 años empiezan a fumar, empiezan a tomar, se empiezan a intoxicar, pues hace que esta parte no madure, que no se desarrolle y genera toda esta forma de no tener estos filtros, estas formas de interactuar. Si usted me pregunta cuáles son las causas que nos llevan a tener estas conductas, pues primero están las familias. Dentro de las familias podríamos ver estas cuestiones de familias marginadas,
familias en las cuales, como veíamos ahorita, que están inestables, que tiene que ir a trabajar papá, tiene que ir a trabajar mamá, esta forma de relacionarme con el hijo. ¿Qué sucede normalmente ahorita con las familias? Pues los papás, a tener este vacío existencial, pues se atiende al alcohol, se atiende a las drogas, y ¿qué van haciendo? Que el niño no se le tenga esta atención. Incluso papás ahorita con todo lo que pasó con el COVID, estos duelos no resueltos, pues también van generando estas frustraciones que estos niños tarde o temprano para poder conseguir, pues se van a convertir en abusadores y van a buscar satisfacer ese rechazo de papá o ese rechazo de mamá o de la familia en cuestiones, en cuestiones de cobrársela con la sociedad. Hay un dicho sudafricano que dice que cuando el niño no recibe el amor de la tribu, cuando crezca el niño va a incendiar la tribu para sentir su calor. Entonces, muchos de estos niños que se sienten rechazados por la familia van a querer desquitársela el día de mañana con la misma sociedad, con el mismo entorno. Y vamos a tener estos conflictos o estas dificultades. ¿Qué otro aspecto tenemos nosotros que tienen impacto dentro de estos factores? Tendríamos también el factor económico, como usted mencionaba, maestra, las situaciones de quitarle instancias infantiles, pues estas condiciones que hacen que no tengas esta satisfacción, que no tengas todos los servicios. También tiene que haber factores de la propia personalidad individuales, que son pues, del propio niño, esta impulsividad, esta forma de no relacionarse adecuadamente, problemas de atención, dificultad para resolver él mismo sus problemas porque no tiene el apoyo, no tiene el sostén de sus papás, faltas de habilidades para resolver estos problemas y por último, pues problemas como los que acabamos de pasar de la pandemia, que son pues estos duelos pues, no resueltos. También tenemos que ver estos factores educativos. Por ejemplo, ahorita hay muchos papás jóvenes, papás de 16, 17 años que se han incrementado y no tienen estas habilidades para controlar, para aplicar. Y muchas veces el niño, tengo en terapia varios casos en que los niños no respetan las normas, no respetan a la mamá. ¿Por qué? Porque los ven como si fueran sus hermanos, porque viven con la abuelita. Y esta cuestión de Así educativos, pues es. no existe una buena comunicación. También existen los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, pues tenemos que ver el lugar donde te estás desarrollando, donde estás viviendo. Comento algo muy sencillo. No, estaba trabajando en una empresa de salmón y en esa empresa pues estaba en una colonia y pues de alto índice, digamos, delictivo. No voy a mencionar el nombre para no agredir a nadie. ¿Y qué pasa? Cuando empiezo a hacerle, pues yo cuando recluto a través de la comunicación no verbal y a través de la grafología, porque eso me da mucha asertividad para escoger las personas adecuadas. Y cuando voy viendo dentro de la grafología, pues muchos de sus rasgos pues son de engaño, de robo, hormiga, de desconfianza. Y cuando empiezo a decirle, pues, oye, ¿cómo lo voy a contratar? Pero me voy Claro. dando cuenta que si estas personas no funcionan de esa manera, pues el entorno se los va a comer. Entonces tienes que ver mucho esta cuestión de los amigos, de la colonia donde vives. Factores genéticos, los factores genéticos tienen que ver, por ejemplo, desde el 2012 en Canadá hay un gen que se llama MAOA, que tiene que ver con que tiene que ver con esta cuestión de la parte prefrontal de la producción mm, produce mucho dopamina y la persona quiere seguir buscándolo, entonces exageran las emociones. Hay otro gen que se llama el CDH13. Este gen CDH13, ¿qué hace? Tiene mucho calcio y hace que varias células se vayan juntando y al irse juntando, pues va produciendo pues estos trastornos de hiperactividad. También tenemos que ver, el último factor es el de tecnologías, el factor de las tecnologías, que es lo que estamos viendo, qué impacto tiene, que para que no me moleste el niño, pues le doy un celular para que se quede callado, Ah, para que se sí. quede.
El hecho de el celular pues tiene impacto en la cuestión del desarrollo del cerebro, tiene impacto porque niños de 0 a 2 años hace que se evolucionen más rápido y hace que se brinquen etapas y volvemos otra vez en la parte prefrontal, no se desarrolla adecuadamente. ¿Qué hace? También altera el sueño. Ahorita ya los nuevos celulares traen la luz, no me acuerdo si es luz azul o luz opaca para evitar el tener prendido el celular y que nos quite el sueño. Si el niño tiene estas alteraciones de sueño, pues no está haciendo esta neuroplasticidad y no va a tener estas recuperaciones y al no tener este desarrollo en su cerebro, pues se va a volver frustrante, va a estar de mala, va a estar agresivo, va a estar impulsivo y esto pues lo va a llevar a trastornos como el déficit de atención. Otro de los aspectos, por ejemplo, va a provocar adicciones y va a provocar el hecho de estar metidos ahí, pues que no interactúe, que no juegue y posteriormente pues genere esta obesidad. Y la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un estudio que el hecho de traer un celular cerca, por ejemplo, a un niño, niños, por ejemplo, menores de 12 años, su cráneo incluso todavía es más delgado, y vemos otra vez la parte prefrontal, hace que las radiaciones tengan impacto Así es. en su cerebro y en su desarrollo. Y por ejemplo, Juan Manuel, bueno, ya escuchamos el problema que tenemos. Ya planteé yo, por ejemplo, el problema que tenemos la familia, que no está ausente, que ok, tenemos 2 horas para ver a nuestros hijos al día y el domingo tenemos a lo sumo 8. Ahora, ¿qué le aconsejamos a los papás? Ya vemos que papá no está, es ausente porque se fue o porque trabaja mucho y la mamá también es ausente. ¿Qué podemos aconsejarles? Que el poco tiempo que tienen, ¿qué pueden hacer? Porque de verdad, ¿cómo no llegar de malas? Yo me pongo también en sus zapatos. ¿Cómo no llegar de malas, Juan Manuel? Y ahora se ha visto peor. Cuando el papá y la mamá tienen que pararse a las 6 de la mañana a bañarse, a hacer el desayuno y súper, tiene que irse lo más rápido posible porque sus trabajos quedan de 1 a 2 horas. Hay encuestas que dicen que hasta de 3 horas de distancia de su casa a su trabajo del Estado de México, bueno, estoy hablando aquí de centralizada, el Estado de México, Ciudad de México, que no hay fuentes de trabajo y mucha gente viene a Ciudad de México. ¿Qué está pasando en ese momento? La gente llega estresadísima por el tiempo, ¿sale? Por el tiempo que la mente es poquísimo el tiempo que tenemos. Entonces, ya tenemos el grave problema de que el papá y la mamá no tienen, bueno, ya llegan estresados por esto. Luego te subes al Metrobús. ¿Sí me escucho bien? ¿Me estoy escuchando? Muy bien, muy bien. Sí, Sí. perdón. Luego te subes a un transporte público deficiente como el que tenemos aquí en México, en el metro, donde está súper apretado y que aparte ahora, como no los accidentes, se ha visto. Entonces llega el papá corriendo a las 9 10 de la mañana a trabajar, trabaja 12 horas, sale a las 8 de la noche, 9, y tiene que llegar a su casa a las 10 y ya hay problemas. Ya se quejaron del niño, que las calificaciones, que hay que pagar una cuota más, etcétera. Ya tenemos el grave problema con ese de modernidad desmedida. Ya vimos que, pues, obviamente, los papás no deben de compensar el tiempo, ¿no? O sea, no compensarlo con las partes físicas, estar regalando Xbox y dándoles más dinero y más juguetes. Ya vimos que eso es un error garrafal. ¿Qué otra cosa pueden hacer los papás para aprovechar el poco tiempo que tienen con los niños? ¿Qué redes, qué nos ayuda a crear redes de apoyo entre ellos? Primeramente, lo que se tiene que hacer, maestra, es que los papás también acudan con un especialista. Bueno, no tengo los recursos, pues tratar de antes de llegar a la casa desintoxicarse un poco. ¿A qué me refiero con esto? Ejercicios de respiraciones básicos, inhalar en 5, detener en 3, exhalar en 5, detener en 3. Ejercicios muy simples. Antes de llegar a casa, inhalar, por ejemplo, aquí estos métodos jacobinos o estos de mindfulness, por ejemplo, el tocarse aquí el lagrimal, inhalar en 5 segundos, detener en 3, exhalar y quitar las manos, por exhalar por la boca, por ejemplo, alrededor de nuestra boca, ¿dónde tengo la Buenísimo. tensión? Si los papás empiezan a detectar estas emociones, ¿dónde las siento? Es en el estómago, porque traigo odio, traigo enojo por el trabajo. Entonces trata de buscar la respiración antes de llegar a tu casa. Estos trayectos que a veces ve meditando, ve haciendo oración, ve buscando esta cuestión de desconectarte con estas realidades que a veces tienen. Otro de los aspectos, pues hay que tratar de
de cambiar este estilo de educación, a darle tiempos de calidad, porque muchos papás están con el niño y están con el celular o están en el Facebook, entonces, pues, ¿de qué sirve que estés ese tiempo? Tratar de evitar educarlos muy laxos o tratar de educarlos muy rígidos. Yo aquí, por ejemplo, recomiendo, hay una técnica en cognitivo conductual que se llama economías de fichas. ¿Qué se trata de esta economía de fichas? Pues son tableros que si el niño cumple ciertas cosas, pues le vas poniendo estos condicionamientos, que le vas poniendo una estrellita, y al final, pues puede conseguir un premio, puedes dar un paseo, puedes decirle que, bueno, que lo vas a llevar a pasear, le vas a dedicar tiempo. No necesariamente es comprarle, como usted dice, un Xbox, sino que vamos a hacer algo que al niño le guste. Evitar un ámbito también de amenaza, de agresividad. Muchas mamás a veces prefieren aguantar al marido que golpear al hijo o al padrastro, porque ahorita pues son muchas familias conformadas de los tuyos, los míos y los nuestros y de los que nos prestan también. Entonces, pues muchas veces esta cuestión de evitar este ambiente agresivo, si ves que tu pareja no acepta a tu hijo, no te vas a quedar sola, busca el divorcio, busca separarte o busca que no esté ante esta realidad. Buscar estas técnicas de modificación de conductuales, y pues ahí se les pediría pues esta cuestión de que el niño, que cuando pasa un niño que no soluciona un problema y suelta llorando, que es, cállate, cállate, puedes decirle, respira. Si tú le dices a un niño, si no llores, va a seguir llorando más. Si le dices respira, lo estás sacando de este contexto y vas a hacer que sea más consciente de su realidad. Es que, ah, mi amor, no te entiendo. ¿Por qué no? Respira, y cuando termines ya me podemos escuchar adecuadamente. O incluso algo tan sencillo, es decir, el hecho de que te sientes con él a pintar un mandala, el que busques esta cuestión de grafoterapia, estas técnicas que le ayuden. Si son niños que rompen las reglas, si rompen las normas, pues empezar desde ahí, desde lo básico, no te salgas de la raya. Ahí ya le estás introyectando algún aspecto inconsciente que el niño no tiene que hacer. Existen, como tal, no existe un tratamiento farmacológico, pero pues hay que ir con un especialista porque, por ejemplo, se le puede dar este carbonato de litio. Estos, bueno, ya tendrás que ir con un psiquiatra, con uno. Y el hecho de no ir con un psiquiatra no significa que estás loco. Un psiquiatra te va a ayudar a nivelar estos neurotransmisores por 3 o 6 meses para que tengas este Ok. equilibrio también y Esa tratar de parte es buscar. muy importante, ¿no, Juan Manuel? Dejarte pelear con las palabras. El decir Sí. que eso tiene que ir al psicólogo no está mal, o no está así, no es deficiente en algo, no es una normal. O sea, hay que dejar de pelearnos con las palabras. Y si dice psiquiátrico, no es anormal. Simplemente hay químicos, colegas, se los comentamos, hay químicos que por naturaleza el cerebro segrega, pero en muchas ocasiones no segrega ese químico y por eso tenemos a veces, inclusive, pues psicópatas, ¿no? Y cosas así, pero si cuando lo detectas a tiempo es un apoyo para evitar que tu hijo sea un día una persona antisocial, como es el tema de hoy. Ya lo conoce mucho Juan Manuel y yo ahí creo que los invitaremos a esto, ¿no, Juan Manuel? Antes de decir, quiero corregir a mi hijo, corrígete tú como papá, como tutor y como mamá. ¿Por qué razón? Y corrijámonos todos, inclusive como tíos incidimos, como primos incidimos en el crecimiento de un adolescente. El fin de semana tuve la oportunidad de ir a un lugar que azufres como tal de aguas termales. Y estábamos el día de ayer, mi esposo y yo, en uno de los lugares. Una niña muy inteligente estaba jugando a que vendía aguas frescas, donde con el agua y los vasos de plástico que tenía su familia, que por cierto ahí decía claramente la regla, no alimentarse cerca de las albercas, no materiales de vidrio. Y lo primero que hacen los adultos es romper la regla. Primera fase mal, el adulto rompiendo la regla. Después la niña estaba jugando a que vendía aguas frescas con los vasos de plástico, obviamente contaminando la alberca porque el plástico estaba sucio, pero bueno, estaba jugando y decía que vendía aguas frescas. La niña me parece una niña muy inteligente porque llenaba los vasos y sabía contar muy bien, 8 años. Llega un momento en que le dice a un niño, llega, dame una, ¿qué quieres? ¿Quieres un agua fresca o una chela? O sea, una niña, 8 años, diciendo, ¿quieres una chela? Yo me quedé así pensando, ¿y la niña sabe lo que es una chela? Yo le pregunté, ¿qué es una chela? Pues esas chelas que se toman mis papás, esas chelas, una chelita, así me dijo. Y yo le dije, pero tú no debes decir chelita, tú eres una niña, se llama cerveza.
y se me quedó viendo raro. ¿Se dan cuenta cómo los adultos incidimos? ¿Cómo los adultos normalizamos el beber delante de nuestros hijos? Perdón, yo no lo veo normal. Para mí no es normal estarnos bebiendo alcoholizados y sobre todo, bueno, quizá una degustación, pero no alcoholizarnos de que ponernos tan borrachos. Fíjese, una niña sabía lo que era una chelita. Hay niños que saben lo que es una relación sexual. Hay niños que cohabitan en la misma habitación que el papá y la mamá. Eso es inclusive violencia, ¿cierto o no, Juan Manuel? Correcto, incluso se le puede considerar como abuso sexual, porque mucha gente se queda en la cuestión de abuso sexual, en la cuestión de la penetración, pero no, abuso sexual es violentar al niño con, digamos, terminología, con videos o con actividades que no son propias de su edad. Es un tema muy, muy grande, Juan Manuel. Voy a leer los comentarios que vienen porque ya estamos terminando. Dice Yacelin Martínez, tendré que empezar por tener profesionales educativos, pero muy pocas veces es imposible o simplemente no los hay, y menos en una escuela pública. Pero me parece muy bien implementar el AEBP, no sé si sepas qué es eso, Juan Manuel, ABP, sería muy importante en mi opinión. No, maestra. ¿No? Ok, dice Yaseli Martínez. Hola, maestra, mucho gusto saludarla. Gracias, Yaseli. Si nos puedes decir a qué te refieres con el AEBP, sería buenísimo. Larry Kenny Darling dice, la violencia comienza desde casa. Así es, ya lo vimos ahorita. Es lo que yo les comentaba, o sea, gente incumpliendo reglas. O sea, ¿cómo no queremos un niño antisocial? Que es, antisocial se refiere a todas aquellas personas que rompen una norma. Eso es eso. Cuando el papá está rompiendo una norma del alberca que dice claramente no comer ahí en las albercas, no meter alimentos, no meter material peligroso como cristales. Ya, la violaste. Además, te pones a mandar a veces a los hijos a la tiendita por tu cerveza, por los cigarros. Adicionalmente le enseñas malas palabras y le dices, ay, di esta mala palabra, míntasela a tu mamá, a tu papá, ja, 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 qué chistoso. Wow, tenemos otro problema y eso es lo que nos explicó Juan Manuel. Los factores exógenos, que son estos, que cambian la conducta. Si por sí ya tenemos endógenos como la genética, como esos químicos que no segrega a veces el cerebro, que crea las conexiones de los transmisores de las células y que por eso tenemos esas conductas antisociales. Aparte el estrés que tenemos como papás, el hecho, por ejemplo, que una mamá acaricia a su bebé, lo sobe, lo esté protegiendo, crea conexiones en los neurotransmisores de las células. Y esas conexiones hacen que el niño sea confort, que sea amable, que sea una persona realmente socialmente adaptada. ¿Qué pasa con los transmisores? No se tienen porque no hubo este tipo de apoyo, no hubo esta red de apoyo. ¿Qué pasa con los transmisores que no se hacen? Ah, creamos personas que son insensibles. Por eso los niños que pueden golpear a un perro o un gato lo pueden quemar y pueden, inclusive después de grandes, ser narcotraficantes y matar a una persona y estarse riendo. Yo no me imagino riéndome cuando alguien sufre, por más gordo que me caiga, o matando a un perro y riéndome, no lo puedo creer. Y cuando vemos adolescentes riéndose, aguas, ahí tenemos una conducta antisocial. Por último, porque tenemos que terminar ya el programa, Juan Manuel, ¿cómo detectamos, que era el tema principal, cómo detectamos esta conducta, ejemplo, en un niño, en una grafía o en un dibujo? ¿Qué test pueden hacer un papá rápidamente? Que yo sé que no es correcto que el papá diagnostique, porque no son los profesionales, pero quizá un maestro en su grafía que le hagan hacer un dibujo de la familia, ¿qué podían hacer? Algo Por ejemplo, rápido. lo que usted me está mencionando, estos neurotransmisores, ¿qué pasa? El generar demasiado, por ejemplo, el apapacho genera dopaminas, oxitocinas, que son estas, digamos, hormonas del apego, de la buena relación. ¿Qué pasa si él no tiene? Pues va a generar cortisol. ¿El cortisol para qué funciona? Para protegernos, para cuando estamos activos. ¿Y qué vas a hacer con ese cortisol? Pues vas a hacer estas grafías que estamos viendo como mayúsculas muy ampulosas, que son estas muy grandes y aplastadas. ¿Por qué son grandes y aplastadas? Porque él no puede hacerlas hacia arriba, porque las normas lo aplastan, la familia lo aplasta. Acerados, tiene que ver con estos acerados que terminan en puntita, acerados, acuérdense que es acero, como los alfileres, y terminan en puntita, que significa, por ejemplo, en las barras de las TED que terminan en puntita, pues eso nos habla de la cuestión de la agresividad. Empastes. ¿Qué son empastes? Estas cuestiones como puntitos en las barras de las T o al final de las letras que son como que se chorrea la tinta. Eso significa, son emociones, es energía no sacada. También puntuaciones rectas, que en vez de poner el puntito, una ruedita, pongo un palito o pongo un triangulito. Que también todo eso nos habla de agresividad. También una cuestión, demasiado presión, que el niño tenga demasiado presión, ¿qué significa? Que no tienes control de tus emociones, que esas presiones
cuando está escribiendo el niño se hace muy fuerte del otro lado. Estoy hablando de niños de arriba de 6 7 años que tienen este control del uso del escritor. Rasgos encubiertos, como que les das mucho redondeo. El adornar demasiada las letras significa artificialidad, porque no está siendo transparente. ¿Y por qué no está siendo transparente? Porque no está consiguiendo lo que él está requiriendo. Me faltan 6 más, maestra. Angulosidad. La angulosidad significa como poner estos picos, como la letra de Donald Trump. ¿Es bueno o es malo? Es bueno porque tienes este carácter, pero en exceso te va a llevar a violentar, a que cualquiera que se acerque contigo, pues se va a espinar. Masas, estas cuestiones de otra vez de acúmulo de tinta, que como Empastamientos, ¿no? Bastamiento, sí, que mezcle las letras, que no respete los espacios de las letras, que los renglones de arriba se crucen con los letras de abajo, significa que no tiene, que es una persona que puede agredir, que pueda violentar, partes de abajo de las letras que hagan en triángulos, que hagan, que no respeten los espacios. Inclinación muy tumbadas hacia las derechas, significa nosotros escribimos de izquierda a derecha, entonces cuando nosotros escribimos tenemos que buscar un punto medio que son las rectas. Si yo empiezo a hacer mucha inclinación hacia el otro lado, significa que puedo agredir. Si yo me hago del otro lado, pues significa que estoy huyendo. Es como los saludos que siempre les pongo en grafología este caso. Cuando llegaron los europeos al norte de América, los Sioux, ¿cómo saludaban? How. Cuando empezaron a transar los ingleses, ya saludaban house y se hacían para atrás porque ya desconfiaban. ¿Cómo saludan los japoneses? Sayonara hacia adelante porque buscan la interacción, pero demasiado sayonara significa que me voy a meter en tu vida. ¿Cómo saludamos nosotros? Rectos, porque estamos viendo a ver a qué posición vamos a hacer. Y por último, tachaduras o incluso óvalos que estén aplastados o que estén deformes, me habla que no tiene esta capacidad de empatía, esta capacidad de relacionarse. Gracias, Juan Manuel. Excelente, una gran cátedra. Y pues bueno, también quiero comentarles, invitarlos a aquellos amigos que están en este programa, que contamos con el diplomado para la formación como perito en grafología, entre los cuales el maestro Juan Manuel es parte de nuestros expositores, así como también el diplomado de detección de mentiras a través del lenguaje no verbal. A ver, Juan Manuel, platícanos un poquito, en menos de un minuto, qué se ve en grafología y qué se ve en detección de mentiras a través del lenguaje no verbal. En grafología vamos a ver, por ejemplo, ¿qué estudia la grafología? Pues estudia los rasgos de personalidad a través de los trazos. Es decir, a través de un dibujo, a través de un escrito, a través de un garabato, nos está hablando esta proyección, porque ¿qué es lo que se escribe? Pues escribe el cerebro, y cuando estamos viendo esta cuestión de los neurotransmisores, pues tienen impacto en el momento de la escritura. Y la detección de mentiras, ¿qué nos lleva? Pues tenemos que identificar, no la mentira como tal. Yo muchas veces cuando doy estas conferencias de detección de mentiras, muchos papás, es que quiero tener, cómo saber detectar las mentiras en mi hijo para que nunca me engañe. No, no seas menso, pero no decir más feo. La detección de las mentiras no hay como tal una tecnología, sino es ver la congruencia que hay entre lo que piensas, en lo que sientes, en lo que dices y cómo lo dices, y encontrar ahí en esta cuestión de incongruencia lo que está diciendo. No tanto para que el papá diga, ah, mentiroso, sino qué estás haciendo tú como papá. Una mentira en un niño después de 5 años es como la punta de un iceberg que está hablando de un fenómeno que está muy adentro. La punta del iceberg es el 5 o 10% de todo el iceberg, pero significa que si un niño te está mintiendo después de 5 o 6 años, ¿qué estás haciendo como papá? En vez de procurar identificar que el niño te quiere engañar, pues ponte a pensar qué estás haciendo para que el niño te engañe. Entonces, ¿qué nos ayudaron en este diplomado y certificado como perito en detección de mentiras? Es detectar las emociones. Y esto no solamente, es que yo voy a ser perito en detección de mentiras porque no me dan cara, no. Tienes que buscar detectar las emociones. Por ejemplo, como terapeuta, a mí me gusta mucho utilizar la comunicación kinestésica, la paralingüística, como lo estoy diciendo, para detectar estas emociones de mis clientes o de mis pacientes. Es decir, no solamente es para el ámbito jurídico, sino como maestro, como papá, para detectar las emociones y cambiar tu forma de verlas y tengas una comunicación más asertiva y más adecuada y tengas estas modificaciones de comportamientos y conductas. Gracias, comandante. En efecto, y algo que es muy importante, toda esta información, tanto la grafología como el lenguaje no verbal, es ciencia porque está sustentado en lo que hemos hablado el día de hoy, el fundamento neurobiológico y neurofisiológico del cerebro, ya que el cerebro obviamente crea ciertas redes y para la mentira, por ejemplo,
Lo que hace el cerebro es obviamente tener un no y un sí, sabemos cuál es, pero cuando tú finges un no y un sí, el cerebro inmediatamente va a estar en contra y obviamente tu no va a ser rotundamente falso. ¿Por qué? Porque tu lenguaje no verbal te va a delatar. Eso es parte de las neurociencias que también tenemos en interjurídica y ciencias de la conducta. Voy a agradecer a todos los amigos que el día de hoy se conectaron. Gracias, en verdad. Blanca, Rocío Salazar, un placer escuchar. Al licenciado Juan Manuel Herrera compartirnos sus conocimientos. Gracias, Blanca, por su seguimiento. Laura García, la maestra también, Laura, que estaba con nosotros en la entrevista. Un saludo, Laura, desde manejo emocional. No se escucha, maestra, porque nos está volteando al Ay, micrófono. perdón. ¿Ahí me escuchó? Perdón. Dice la licenciada Laura, manejo emocional juntos, técnicas, espejo, etcétera. Bueno, eso digo yo, dice la licenciada especialista también. Larry Kenny Darling dice, felicidades a ustedes por tan importante tema. Gracias, Larry. Bienvenido a la comunidad interjurídica. Larry Kenny Darling otra vez dice, olvidemos de que las buenas costumbres pasaron de moda, pero sí me quedaría con el buen comportamiento lógico y cívico. Así es, Larry, creo que todos los que ya estamos como que ya viejitos, ya cuarentones, como que pues, pasa esa parte, ¿no? Ya treintones decimos, ay, ¿cómo era antes? ¿No? Ya nos vemos, ya nos escuchamos como antes nos escuchábamos a los viejitos, de, ay, ya están viejitos, pero yo creo que ahora las generaciones de 20 años nos ven, o de 15, 14, así como que estos viejitos que hablan así, pero en verdad, el antes era muy bueno también. No digo que el hoy sea malo, porque no creo puedo codificar un hoy, un malo y un bueno, pero sí creo que teníamos una mejora en ciertas formas de pensamiento. Dice Joel Hernández, excelente tema de expositores, muchas gracias. Yacelin, aprendizaje, bueno, ¿qué es lo que significa lo que ella nos había mandado anteriormente? Dice aprendizaje basado en problemas, el ABP. Es un proyecto que se lleva a cabo en una solución de problemas que el maestro tenga que impartir para hacer una red de apoyo en el equipo, para tolerancia, imaginación, soluciones, etcétera. Gracias, Yacelin, por compartir. Ana Gracias. Castro, éxito y bendiciones, excelente ponencia, saludos desde Hidalgo, muchas felicidades. Gracias, Ana, por seguirnos. Gracias a todos los que nos siguen, en verdad, gracias. Y qué bueno, las bendiciones que nos mandan, señores, de verdad se los digo, funcionan y funcionan muy bien. A veces ni el dinero compra sus bendiciones, en serio. El domingo tuvimos una situación, vimos un aparato, un accidente muy aparatoso frente a nosotros. El carro que venía enfrente hizo una tontería y una vuelta mal en carril diferente en autopista a muchos kilómetros por hora. Estuvimos a punto de estrellarnos, no pasó, pero lamentablemente el carro que venía enfrente sí lo aventó y casi lo voltea. Quedaron dos personas muy lesionadas, muy feo. Y yo digo, wow, Dios me ama demasiado porque al día de hoy estoy aquí con ustedes compartiendo esta experiencia, compartiendo experiencia de vida, junto con mi esposo, que no nos pasó nada, bendito Dios, porque me doy cuenta que las bendiciones de mi madre y de todos ustedes que nos mandan mensajitos tan bonitos, de verdad que sí funcionan. Gracias por sus bendiciones, valen muchísimo para mí y para todo mi equipo. Gracias. Compartan el video con el hashtag el ABC de tus derechos. Estamos todos los miércoles 21 horas. Si todavía no eres seguidor, pues ya empiezan a seguirnos por el canal Interjurídica TV. Hagan sus comentarios, por favor, en opiniones, y menos inbox, qué temas te gustaría que tratemos. ¿Alguna escuela que nos quieras invitar a que hablemos de esto? Lo vamos a hacer de forma gratuita, nada más les pedimos a la escuela que nos den un reconocimiento, una constancia de que estamos haciéndolo de forma gratuita. Es una forma de poder dar nuestro granito de arena a este tipo de temas. Por favor, bienvenidos a la comunidad interjurídica. Y pues agradeciéndole a mi compañero Juan Manuel Herrera por todo el apoyo que nos da. Todos nuestros ponentes de entrevistados no reciben ningún peso, entonces de verdad nos regalan su valioso tiempo. Y Juan Manuel, como siempre, este programa te agradece pues el tiempo invertido a través de esta constancia pues insignificativa quizá, pero obviamente que agradece todo el tiempo que nos das en esta aportación de conocimiento que tenemos de llegar de forma digital. ¿Te quieres Muchas despedir gracias. de tus amigos, Juan Manuel, de tus fans y de Muchas, tu gente que te sigue? Pues muchísimas gracias a todos los que me ayudan, a todos los que me apoyan, porque el hecho de estar aquí presentes, por ejemplo, a la doctora Gracias. Noemí, a Blanca, es que después si no los menciono se me enojan, pero es que no los veo, yo no puedo ver las personas, pero todos los alumnos o exalumnos que he tenido, pues que están conectados, pues les agradezco muchísimo pues su apoyo, su confianza. Y esta cuestión del aprendizaje también es mutuo también. No solamente soy el que vengo aquí y expongo, no, también sus comentarios, su forma de agradecernos, pues nos lleva también a tener estos conocimientos. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra. Muchas gracias a Víctor y a Gracias. todos los que están detrás de esta producción. Y pues nuevamente mis bendiciones y agradecimiento. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos. Y recuerden que seguimos en contacto a través de las redes de Interjurídica, que estamos en YouTube, a través de Facebook también Interjurídica. Compártanos tu opinión, si nos puedes regalar
un comentario en nuestra página, por favor. ¿Qué te gusta? ¿Qué temas te gustaría que abordamos? Por favor. Este fin de semana, de hecho, tendremos un taller muy bueno, porque aprenderemos un poquito de lo que es la ejecución de sanciones penales con el juez Rubén, quien es experto en la ejecución de sanciones penales, que es lamentable, Juan Manuel, y triste, que cuando no se previne la conducta delictiva, tengamos que llevar una sentencia condenatoria. Y esto conlleva a una ejecución de sanciones penales, que hoy en día la gente que es sancionada, que en este caso con la sentencia condenatoria, no solamente basta con que compurgue corporalmente con su libertad, tendrá también que realizar una reparación del daño a las víctimas. Entonces, sería bueno que lo conocieras porque esa es la última ratio, el último momento, pero ahorita es a tiempo de prevenir el delito. De hecho, el viernes comenzó Juan Manuel un diplomado, ¿verdad? En detección de mentiras, un grupo de 5 a 10 de la noche, ¿cierto? Y se subió también en la primera parte del video. Maestra, nomás denme oportunidad de contestarle a Erasmo. Dice, ¿algún ejemplo de Claro. escrituras con las características que mencionan? Estas características que menciono, vean la escritura en internet de cualquier asesino, de cualquier violentador, que tienen muchos picos, que tienen mucha agresividad, que toda su letra está tumbada hacia la derecha, que se mezclan los renglones, que todo los que son los óvalos, las vocales están deformes, porque los óvalos nos hablan de las emociones. Y si tú deformas los óvalos, significa que tienes deformadas las emociones. Entonces, el ambiente gráfico, que esté muy sucio, que esté lleno de tinta, nos habla de una mal percepción de la forma de expresar mis emociones. Excelente, Juan Manuel, muchas gracias. Pues bueno, si te quieres integrar a este grupo de estudio de detección de mentiras a través del lenguaje no verbal, todos los viernes 5 a 10 de la noche, manda mensaje al 55 49 81 43 78. Me despido de ustedes agradeciéndole a también al productor de ese programa, Víctor Merlos, por todo el apoyo que nos da. A ti, lógicamente, por vernos, por seguirnos, por tus comentarios. Recuerda que el programa es para ti. Gracias en verdad a todos. Cuídense mucho, mantengamos las medidas de seguridad del COVID, todavía no termina. Sobre todo, seamos respetuosos, seamos conscientes. Te invito a que así seas, ¿vale? Es difícil, pero no imposible. Yo soy la maestra Gilda Nava, directora interjurídica y obviamente, pues parte de este equipo de interjurídica que creamos cada miércoles entrevistas. Te veo el próximo miércoles a las 21 horas por el canal de El ABC de tus Derechos.